mujer del Estado de México, dedicada al periodismo, allá. Sí. Dos preguntas. Perdón. Mi pregunta es, ¿qué está pasando con la exportación de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país? ¿Qué está haciendo el gobierno para frenar esta descontrolada entrada de armas a nuestro país? Esa es una. Y la otra sería, ¿qué medidas se están tomando para los penales, las cárceles que están sobrepobladas, que en algunas tienen el doble de capacidad que deberían de tener? ¿Qué medidas son las que se están tomando, señor presidente? Bueno, en el caso de la primera pregunta, estamos trabajando para evitar que entren armas de contrabando para la delincuencia. El Ejército, la Secretaría de Marina tienen este plan y se han logrado pues decomisos de armas. Creo que hay algo importante que destacar: no se permite ningún acuerdo como era antes con el gobierno de Estados Unidos para la introducción de armas a nuestro país. Hubo en un tiempo hasta un acuerdo, inclusive confidencial, clandestino, para introducir armas a México. Eso no se ha permitido. Desde luego, estamos combatiendo el tráfico de armas, haciendo un esfuerzo especial por el daño que causan las armas en nuestro país. De acuerdo a la legislación vigente, existe más control que en otros países en cuanto a la adquisición de armas, la aportación de armas, que requieren de permisos de la Secretaría de la Defensa. Nosotros somos muy respetuosos de lo que decidan otros gobiernos, pero pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Lo digo con todo respeto. No es nuestro ánimo entrometernos a la vida interna de ningún país, pero sí debe de replantearse este asunto, porque afecta mucho, en este caso, a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros. Vamos a hacer lo que nos corresponde, siempre respetuoso al derecho ajeno, no intervenir en asuntos
internos de otros países, para que de esta manera también nosotros podamos mantener nuestra soberanía, nuestra independencia. Eso por lo que corresponde a las armas. La otra pregunta. Sobre los penales, las cárceles Sí, que se está miren, en cuanto a los penales federales, no tenemos sobrepoblación. Sí, en el caso de penales estatales, sí existe sobrepoblación y ya se está actuando. También no es en todos los estados. Sí hay sobrepoblación, lo acaba de informar el gobernador del Estado de México. Aquí hay sobrepoblación, tienen capacidad las cárceles para 13,000 reclusos y hay más de 20,000. Este es un problema que ya se está atendiendo. El gobierno del Estado de México está trabajando en coordinación con el gobierno federal, estamos colaborando, apoyando para el traslado a penales federales de internos en cárceles, en reclusorios del Estado de México, y también esto hasta me gustaría que él lo expusiera, le voy a pedir que él lo haga. Hay el compromiso de construir 2 penales más en el Estado de México, que es un tema importante. Entonces, a ver si Alfredo nos expone sobre este asunto. Quiero aprovechar para decir que existe muy buena coordinación con el gobierno del Estado de México y también he constatado que el gobernador del Estado de México está pendiente, está al tanto de lo que sucede en este tema que tanto le importa a los ciudadanos, los problemas de inseguridad y de violencia. No está en otras cosas, conoce de lo que está sucediendo. Y eso es muy importante, porque cuando no se atiende un problema que se soslaya, estalla. Y esto no se puede delegar, eso se tiene que atender personalmente, tiene que haber conducción, tiene que haber dirección. Pero a ver, ¿qué nos puede decir el gobernador sobre este tema en particular? Gracias. En el caso de los penales, efectivamente, lo comentábamos hace un momento, hay una sobrepoblación de personas privadas de la libertad en el caso del Estado de México. Tenemos 22 penales, de esos 22 penales tenemos 13,000, capacidad para 13,000 personas privadas de la libertad, y la población que hoy en día tiene el Estado de México es de casi 28,000. Es decir, tenemos casi un 120% de sobrepoblación en los penales del Estado de México. Agradezco al Gobierno de México, en especial al secretario Durazo, que nos ha apoyado para el traslado de algunas personas privadas de su libertad de penales estatales a penales federales y de otras entidades. Esto nos ayuda a desahogar un poco esa saturación que tenemos, y también resaltar que en particular han sido personas privadas de la libertad de alta peligrosidad. Es decir, son delincuentes de alta peligrosidad los que se han trasladado a penales federales. Y por otro lado, estamos en proceso
de iniciar la construcción de 2 penales más en el Estado de México, uno en Ixtlahuaca y otro en Otumba, que nos van a permitir incrementar la capacidad que tenemos hoy en día y con esto ir desaturando un poco la gran presencia que tenemos de personas privadas de libertad en los penales del Estado de México. Y algo importante que aprovecho para mencionar también es que se hace un monitoreo muy permanente tanto desde los centros de los penales como en el centro de mando del Estado de México, en el Toluca, para tener una comunicación directa con la vigilancia que tienen los penales y poder fortalecer, reforzar estos casos. Y lo mismo se está trabajando también de manera importante en un programa de reinserción social, que esto nos ayude también a ir disminuyendo el número de personas privadas de la libertad que tenemos en los penales, a través de pláticas, a través de conferencias, a los mismos personas privadas de la libertad y a sus familias. Y también hemos hecho convenios con algunos organismos empresariales para facilitar la incorporación el día de mañana a estas personas a incorporarse en una actividad laboral. Y esto también capacitándolos en artes, oficios que les permitan a ellos ir llevando a cabo alguna actividad para la reinserción social. Y esto nos ayude pues a ir atendiendo esta situación que tenemos hoy en día en el Estado de México. Gracias. Vamos a lo nacional. Carmen. Muy buenos días a todos, presidente. Buenos días. Yo quisiera